Ok, Raúl, Jualo. otro episodio de Pueblo People dedicado a los magasolanos. Este va para ustedes, es perfecto, no lo puedo ni creer. Necesitamos clics. Exacto. Go. Go. Ok, Raúl, ¿Estás contento, Jualo? estoy impresionado. No puedo creer a veces ¿sabes qué? A veces yo digo que creo mucho en la teoría de la simulación, que todo lo que pasa en verdad es una simulación que Sí. uno se inventa y es una de esas teorías todas locas, pero es que siguen pasando cosas que me hacen creer que todo es una simulación Sí. y que todas las cosas que están pasando son yo imaginándomelas porque no tienen el más mínimo sentido. Entonces, hoy quiero hablar de un tema que ha estado sonando mucho aquí en las noticias en Estados Unidos, pero que de alguna forma nos conecta con nuestra hermosa patria, que es el tema de Smartmatic versus Fox News. Entonces, empecemos un poquito a desenlazar y tratar de desamarrar toda esta locura. Entonces, vamos a empezar por... ¿Tienes los facts ordenaditos ahí? Más o menos. ¿Hiciste la tarea? Más o menos. Tengo, Ok. tengo Dale. la información tan fresca porque es tan fascinante que creo que ni Ujú. siquiera tengo que leer esto. Pero primero arranquemos con Smartmatic, ¿no? Aquí cualquier venezolano que haya vivido toda la historia dramática de la pérdida de la democracia en Venezuela escucha la palabra Smartmatic y automáticamente PTSD. trauma Sí, y, total. y robo y corrupción. Entonces, escuchar esa palabra otra vez en el contexto de las elecciones americanas, definitivamente para personas como tú y como yo, que hemos dicho que las elecciones no hubo trampa y que ganó Biden, escuchar a Smartmatic es como, ya va, ¿qué pasó ahí? Sí, Entonces, exacto. Es como que estás así medio huevoneado viendo la cosa y ¿y qué? ¿Ya va? ¿Puedes repetir? No, mentira. Es el meme Exacto. de Leonardo DiCaprio apuntando. Exacto, eso. Apuntando Yo la he pantalla. escuchado Smartmatic, yo lo sé. Sí. Entonces, voy a echar como que el cuento de... Hay un episodio, por cierto, recomiendo de este podcast llamado The Daily The de Daily. New York Times, que echa el cuento de lo que pasó y es interesantísimo escucharlo, recomiendo que lo hagan. Pero ¿qué pasa? Smartmatic, básicamente, hace unos 10 días, una semana, demandó a Fox News, que hemos hablado mucho de ese canal, un canal de cable de noticias, si eso se puede llamar noticias, el más importante de Estados Unidos en cuanto a rating Sí, y de definitivamente. una tendencia de derecha clara. Smartmatic ha demandado a Fox News por, si no recuerdo, 2.7 o 2.3, ahorita no me acuerdo, creo que 2.7 billones de dólares. 2.7 billones Exacto, que de son dólares. millardos. Pues. Exacto, millardos. O sea, Billions. mucho más dinero del que tú y yo tenemos ahorita en nuestras cuentas. Yep. Bueno, no sé tú, pero Bueno. creo que estoy asumiendo aquí, ¿ok? Entonces, por supuesto, eso es, wow. You assume too much. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Entonces, en este episodio de The Daily, entrevistan al CEO de Smartmatic para explicar, pues, ¿por qué tú estás demandando a Fox News por esta cantidad absurda de dinero? Entonces, cuando empiezo a escuchar, primero le noto el acento y digo, ya va, este me suena muy cercano a mí, y ahí me doy cuenta y me recuerdo que el CEO de Smartmatic, de apellido Mujica, Antonio Mujica, creo que es el nombre, Sí. es venezolano. Por supuesto, PTSD, casi que estaba escuchándolo al carro y casi que tuve que frenar para respirar y decir, ok, si hubo fraude, esto es toda verdad, todos los venezolanos tenían razón, ¿no? Imagínate yo viviendo esa experiencia. Entonces empiezas a escuchar toda la entrevista de Smartmatic y, como todos sabemos, Fox News, pero más que Fox News, fue la campaña de Trump comandada por Giuliani y Sidney Powell, que hablamos de ella también, estaban vinculando a Fox News, a Smartmatic con el robo de las elecciones en estados como Pensilvania, Arizona, Georgia, y eso lo estuvieron dando en Fox News y Fox Business, que es otro canal también con la misma tendencia, le estuvieron Sí, dando... para ubicarse visualmente, para los que tienen memoria fotográfica,
es la foto de Giuliani chorreando como tinta o una sustancia negra sudando por la cara. Exacto. Y fue tal cual. Ese fue otro momento de Leonardo DiCaprio cuando está... que a mí casi me da un infarto cuando yo vi esa broma, que de repente está Giuliani, empiezan a hablar, trae a la abogada Sidney Powell, de la que después se trataron de desvincular, después Trump la volvió a jalar a su esfera cercana, leyendo unas declaraciones de un supuesto funcionario, de alguien cercano al gobierno venezolano, diciendo explicando cómo se había hecho fraude con Smartmatic en Venezuela y que los demócratas básicamente habían usado esta compañía para hacer fraude y robarle las elecciones a Trump. De hecho, en algún punto Giuliani vincula la cuestión con Chávez y nombran a Hugo Chávez. Sí, diciendo que básicamente dio órdenes. Exacto, entonces hay una reflexión rapidito. Ese fue un momento en el que tú te acuerdas que nosotros hicimos una apuesta que yo te pagué. Ajá. O sea, que yo gané, pues. Exacto. Bueno, sí, tú ganaste, pero it was rigged. Exacto, it was rigged. Donde yo decía, oye, Venezuela lo van a nombrar en los debates. Uh-huh. Y la conclusión nuestra cuando no la nombraron, que aparte de que no se hizo el debate en Florida, era que Venezuela no era tan importante y que nosotros los venezolanos creemos que somos el centro del universo. Ajá. Uh-huh. Los venezolanos somos el centro del universo. Sí, postelectoral. No, somos. O sea, es verdad. Tú hablaste de una simulación. Y la simulación por eso gira alrededor de los venezolanos. Somos el centro, porque no puede ser. No puede ser. Ese momento fue tan loco cuando el argumento principal, ya después de que todas las demandas se cayeron, de que la Corte Suprema dijo que no iba a volar, que estas demandas no iban a volar, el argumento principal de los abogados de Trump es que Chávez, a través de Smartmatic, se robó las elecciones, le robó las elecciones a Trump. O sea, obviamente la simulación gira alrededor de nosotros, Chávez. Obviamente. Entonces, no hay duda. Pero entonces, sigamos. Pero estoy de acuerdo. O sea, en verdad es increíble que el tema de Venezuela esté en el medio de esta crisis. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo Fox News en verdad? Porque claro, viene en esta rueda de prensa y Fox News ha podido verificar, no verificar, pero ellos decidieron lanzarse sin pedir permiso y montarse sobre esa ola de desinformación y empezaron a darle específicamente 3 hosts en particulares que también están metidos en la demanda, que son Lou Dobbs, que es un viejo legendario antiderecha, racista, trabajó en CNN por muchos años. Él se hizo muy popular porque él tiene más programas financieros de economía, pero tiene una tendencia política de derecha importante. Está Judge Janine o algo así, que es Janine Pirro, que está loca, es como la doctora Polo de ultraderecha gringa. Y está María Baritomo, que es otra de Fox Business, es una... no sé si llamarla periodista, pero también es una ancla de noticias de Fox News. Que un dato interesante, si ustedes conocen a una banda de punk llamada The Ramones, le dedicó una canción porque uno de ellos, creo que Joe Ramone, estaba enamorado de ella y le dedicó una canción en los 80 que se llama la canción María Baritomo. Lo pueden buscar, existe, y de repente esta es la que vas a usar para cerrar este episodio. No, mentira, porque no las quitan. Eso sí no las quitan. Exacto. Pero bueno, en todo caso, estas personas empezaron a dar el tema de Smartmatic, y por supuesto se convirtió Trump dándole por Twitter. Fue un tema de, Smartmatic, la compañía de Hugo Chávez, se robó las elecciones. Entonces, cuando yo escucho esta entrevista y veo a este venezolano de Smartmatic, yo digo, ya va, este tipo se robó las elecciones de Venezuela y hay historias, o por lo menos esa es la percepción que uno le quedó de cuando se trabajó en el referéndum. Por eso te genera el PTSD. Eso es otro debate. Pero definitivamente dije, bueno, esto por lo menos quiero saber qué pasó. No lo quiero, como que obviar. Durante la entrevista le preguntan a él, ¿qué haces tú? Sí, somos una compañía de máquinas electorales, trabajamos con 80 países en el mundo, nuestro cliente más grande es la Filipinas, hemos hecho elecciones acá, allá, no sé dónde, en Venezuela también, hablan de todo. Y le preguntas, ¿y qué tuviste que ver con las elecciones de Georgia? Y que,
absolutamente nada, no tuvimos nada que ver con esas elecciones. Y Pensilvania tampoco. Y te empiezas a dar cuenta que Smartmatic no trabajó para nada en estas elecciones de ninguna manera. Entonces, más allá de que existan todas estas sospechas, claro, con Smartmatic, como con su reputación. Pero igual de las sospechas podemos hablar. Las podemos hablar. Porque las hay. Pero no tienen nada que ver porque Smartmatic no tuvo nada que ver con las elecciones. Claro. Pero independientemente de lo que sea, o sea, y aquí para romperle una arteria o lo que sea a los magasolanos que estén oyendo, Smartmatic no cambió números de elecciones en Venezuela en ningún momento. Sí, antes de que nos demanden por $2.7 billones. Exactamente. No, pero es importante aclararlo porque esto tiene tantas capas de mojón. Exacto. Que obviamente hay un caso ahí bastante fuerte a favor de ellos, pues. Pero bueno, sobre la parte venezolana, yo escribí un artículo que está en Caracas Chronicles que voy a poner aquí, echando el cuento de quién es el testigo que usó Trump o sea, el testigo estrella de Trump era la mano derecha de Chávez. Entonces ahí hay una conexión hermosa a los que nos encanta conectar a Trump con Chávez, y ese link lo voy a dejar aquí. Y ese fue el que habló que estaba en Washington, asumo, soltando toda información. O en Florida manejando un Uber, Leamsi Salazar. Exacto, que es el que también soltó todo el tema del narcotráfico de Diosdado, ¿no? Ese no. Ahora, ¿a alguien se le ocurrió hacer esa conexión? Esa es mi pregunta. Hay un eslabón perdido magasolano que fue el que agarró a Julián y le dijo, mira, te tengo este cuento para que tú te vuelvas loco, y le metió ese, como dices tú, mojón, y cambió básicamente la historia del mundo, del planeta, porque generó toda esta locura en este país que es tan importante. Entonces, bueno, gracias Magazuela por ser generadores del caos. Hay muchísimos lobistas venezolanos en Washington. Sí. Que te los encuentras de todos tamaños, colores y sabores, pues. Sí. O sea, hay unos que son muy serios y que han hecho un trabajo importantísimo para los migrantes y todo lo demás, pero hay gente ahí que está buscando pescar en río revuelto y tratando de conectarse con... Y gente a quien le pagan para generar este tipo de ahora, exacto. Pero alguien llegó con ese plan. Entonces llegamos a este punto para seguir hablando de toda esta locura que se ha desenvuelto, que han generado momentos de comedia y locura y de placer, sinceramente, para mí. Que es, viene Smartmatic y le lanza esta demanda a Fox News. Sí. Repetimos, 2.7 billones de dólares. Que Dominion, la otra compañía que nombraron, le metió por la cabeza a Giuliani también una de 1. cuántos. Pero Dominion sí creo que estaba involucrada en las elecciones al menos. No, Smartmatic ni siquiera tenía nada que ver. No, de verdad, así como según lo que entendí de la entrevista que le hicieron a Mujica, que, ojo, yo en la entrevista con él a lo mejor se hubiera presionado un poquito más con lo de Venezuela para hablar de eso, pero lo que oí, la reacción de él fue similar a lo que nosotros estamos diciendo de Leonardo DiCaprio. Exacto. O sea, que el tipo estaba viendo las noticias y de repente nombran a Smartmatic y el tipo, ¿qué? Yo conozco esa compañía. Sí, incluso averiguando, Smartmatic ha trabajado en Estados Unidos en unas elecciones en Utah para el Partido Republicano. Antes no tuvo que ver estas elecciones, y para unas elecciones del condado de Los Ángeles tampoco en estas elecciones. O sea, sus clientes más importantes no están aquí en Estados Unidos. Estados Unidos no está en la lista de clientes ni siquiera. Entonces, te hablo un poquito de la negligencia periodística de Fox News de verificar algo tan sencillo. Decidieron montarse en eso, y ahí es donde viene la demanda, porque el número suena absurdo, pero estas compañías de votación, imagínate los contratos que tienen y de qué viven esas compañías. Claro, no. De credibilidad, de reputación. Sí. Si lo que sale por todos lados son comentarios de que con tus máquinas se robaron elecciones, eso genera un problema, y ya él estaba contando del podcast que ha perdido un montón de contratos y un montón de clientes. Entonces ellos lo que hicieron fue parte es importante. Proyectar todas las pérdidas que esta campaña de desprestigio generó y lanzarle esa demanda a Fox News. Y ojo también, creo que es importante decirlo, que es que independientemente de lo que fueron los contratos con Venezuela y todo lo demás, que no se ponen las manos en el fuego por esas contrataciones ni nada, pero ya lo de la auditoría, eso es como es.
o sea, Smartmatic es una compañía exitosa. Sí. O sea, no es como que hay la compañía de maletín y tal. No, No, estos bueno, tipos... aquí lo tengo en la lista de los países en los que trabaja Armenia, Bélgica, Brasil, Estonia, Filipinas, todas las elecciones desde el 2008, Singapur, Venezuela, un montón de países en África, definitivamente tienen Sí, y deben tener otros productos también. Exacto. Entonces, Entonces, de seguridad bancaria o algo así. la reputación, obviamente toda esta campaña de desprestigio la puso en juego y por eso, y es un punto importante, tú que eres abogado, las campañas de difamación no son, las demandas de difamación no son nada fáciles de ganar. No. Usualmente Nada, súper difícil. ni se intentan Sí. porque hay un tema de libertad de expresión. Sí. Pero también parte de la libertad de Claro. expresión es, No, tú puedes decir lo que tú quieras, pero yo también te puedo Sí. demandar por lo que estás diciendo. El burden of proof ahí, o sea, es complicado, pues. O sea, porque obviamente quien mete la demanda, el que alega tiene que probar, pues. Exacto. Tú estás diciendo que hubo, si el caso es difamación, pues, porque obviamente esas demandas deben estar compuestas por varios, o sea, deben tener varios cargos. Pero tienes que tener 4 cosas clave. Uno es que tiene que ser un false statement. O sea, tiene que ser obviamente lo que está ahí. Que eso está claro porque no Tiene está- que ser falso. Es un mega mojón inventado por el equipo que coordinaba Giuliani. Y eso lo digo aquí, o sea, sin Sí, que, sí, claramente, pues. porque está súper claro, pues. La segunda es que tiene que haber una publicación a un tercero, o sea, difusión a terceros, pues, que en este caso obviamente es difusión. El megáfono de Fox Sí, News no hay difusión- más grande. Difusión no masiva. hay megáfono más grande. Claro, pero es lo que estamos hablando. O sea, la defensa de Fox News es decir, yo estaba reportando una noticia. Y bueno, ahí hay que ver qué fue lo que dijo, Sí, quién, pero cómo lo dijo. asumió que la noticia era verdad sin verificar. Era como tan fácil que podía ser. Esto no tiene nada que Claro, ver pero con- el argumento de ellos siempre va a ser, yo estaba reportando Sí. una noticia, algo que además es... Ojo, y se es posible que estaba- gane. Incluso Exacto. leí que ya estaban pidiendo que en Nueva York que le Sí. anularan la demanda. Exacto, bueno, ellos, el alegato principal es ese, estamos reportando las noticias, o sea, ese es nuestro trabajo. Eso es muy difícil ya ahí estás en First Amendment, es complicado. Luego tiene que haber culpa o negligencia extrema, o negligencia. Claro, en este caso, digamos que hay culpa, pues que hay dolo, que hay la Negligencia. intención de causar ese daño. Pero la intención en estos casos es muy difícil de probar, pues. Y lo último que yo creo que ahí, y lo oyes por lo que estamos hablando ahorita, hay un argumento fuerte para decirlo, que es que haya un daño. Ojo, el problema en este caso es que el daño tú no lo ves, o sea, no fue que a Mujica le pegaron un palo por la cabeza al día siguiente. No, pero sí puede estar el correo electrónico donde le pero dicen. está el tema de los ingresos, o sea, O de los contratos de cancelados. los contratos perdidos. Ellos, según entendí yo en la entrevista, ellos no es que le han terminado contratos, sino que ellos están haciendo una estimación del impacto negativo que va a tener esto, porque obviamente lo principal que ellos tienen es como que la reputación. Claro. Entonces, o sea, puede venir alguien y decir, puede venir un juez que diga, no hay daño. ¿Dónde está el daño? Pruébame que hay daño. Entonces tienes que probar el daño eventual, que es más complicado. Entonces, esa parte es complicada. La barra está alta. Pero la barra está alta, pero bueno, también hay una cosa Pero que, posible. para contarles aquí a la audiencia que no sabe, que la mayoría de los casos, o sea, eso que uno ve en las películas de el caso con el jurado y el tipo haciendo y el juicio, o sea, aquí muy pocos casos llegan a juicio. Normalmente se hacen settlements antes. Entonces, si Mujica tiene como que algo más o menos sólido, probablemente se haga un settlement por una buena plata antes de que pase mayores, pues. Exactamente. Pero bueno. Pero más allá de Sí. esas consecuencias económicas, hay otras que son hasta más interesantes. Y es ver como todos estos medios, y no solo Fox News, está Newsmax y OAN, que es One American Network, que son 3 medios chimbines de derecha. Bueno, Fox News no diría chimbín porque tiene una mega audiencia, pero son medios de derecha que se chorrearon en esos pantalones y están tomando medidas para
para dejar claro que ellos ya no creen que hubo un robo en las elecciones, porque obviamente los abogados están en pánico. Claro. Entonces, hay un caso interesante. Primero, vamos a empezar con Fox News. Todo es comedia. Yo había mencionado que habían hubo tres periodistas o anclas de noticias o anclas de información o anclas de desinformación. Exacto. Que estaban dándole durísimo constantemente ese tema. Josh Jeanine, María Baritomo y Lou Dobbs. Hace unos días Fox News decidió, sin aviso y sin anestesia, votar a Lou Dobbs, que era... Yo creo que Josh Jeanine incluso es más loca que Lou Dobbs en su manera de ser, pero Lou Dobbs estaba listo ya out there en una locura de adoración con Trump sin ningún tipo de sensatez. Sí. Eso habla mucho, y una de las cosas que escuché es que Rupert Murdoch, que es el dueño, ya ahorita está casi que senil. Hay un episodio que pueden buscar donde hablamos de Fox News y CNN. Exacto, que está casi senil ya, pero sigue con poder en Fox News. Él es un media mogul que tiene medios, ha tenido medios históricamente en Australia, en Inglaterra, en otros países y obviamente en Estados Unidos. Tiene Fox News, tiene el Wall Street Journal, y él ha sido mucho de la técnica cuando explotan estos escándalos, de la técnica de sacrificar al más débil, y el chino mostrar su cabeza y decir aquí está, para que todo el mundo se calme, y usualmente le ha funcionado que después de que votan a uno, todo el mundo se calma porque se siente que hubo como que justicia. Entonces, si te das cuenta, salió Lou Dobbs, que anda por ahí desesperado en Twitter, molesto, pero dejó a María Baritomo y a Josh Jeanine. Claro. Entonces, definitivamente ahí hay como unas tomas de decisiones para tratar de calmar. Sí, yo me imagino que desde el punto de vista como corporativo, ellos dicen, bueno, o sea, un argumento puede ser como que, mira, el medio estaba reportando, ok, la gente que se volvió loca y dijo esto, los matamos. Los matamos, exacto. Y después está el otro caso que es fascinante. Y fue más divertido. Más divertido en el otro canal que se llama Newsmax. Newsmax, que también es de derecha, incluso Trump al final, cuando Fox reconoció los resultados de Arizona, vayan todos a Newsmax, Fox es la traición. Entrevistó a Michael J. Lindell, que es este personaje nefasto que lo llaman el My Pillow Guy. El tipo se hizo famoso básicamente haciendo infomerciales y vendiendo almohadas. Y resulta, nos enteramos durante el gobierno de Trump, que es la persona más trumpista, ¿sabes? O sea, los magasolanos se quedan locos. Recalcitrante. Es así, absolutamente trumpista. Y decidió salir en una entrevista, porque le cerraron la cuenta de Twitter por decir locura, salió en una entrevista en Newsmax, y el tipo estaba obsesionado en insistir con el robo de las elecciones y lo de Smartmatic y lo de Dominion. Y el host del show, sabiendo todo lo que los abogados le habían dicho, ten cuidado, no puedes seguir diciendo esto, nos van a demandar, empezó a decirle, no lo digas más, empezó a pedirle a la productora que lo cortaran y no lo cortaban, y el host, en pánico, decidió pararse él mismo e irse de la entrevista y dejó a este loco hablando. Pero es rarísimo porque... Es rarísimo. Es rarísimo porque... Vean, lo vamos a poner en Twitter. Claro, y casi se siente como un bait. Sí. Porque él cuando el otro empieza a hablar, el tipo ¡pum! Saca un statement escrito. Exacto. Y lee todo el statement. Entonces, no pudo con Newsmax, entonces el tipo decidió hacer un documental que invirtió él su propio dinero de 2 horas. Qué bueno. Y como ningún canal quería ponerlo como programación, lo compró como un infomercial. Literalmente compró el horario con 2 horas completas de un bloque de programación y lo puso en OAN, que es aún peor y más bajo canal de noticias. Pero OAN, que es básicamente los abogados, que también son abogados al final y tienen que responder ante la justicia, pusieron un statement al principio del documental básicamente diciendo, este es un tipo que vende almohadas, no tiene sentido lo que va a decir y no nos hacemos responsables de sus locuras. De absolutamente nada. Entonces, bueno, tú estás viendo que los canales, sobre todo estos que están obsesionados con la desinformación y simplemente el clickbait, están siendo un poquito más responsables porque están viendo demandas venir de billones de dólares. Claro. Entonces, dentro de todo, siento que el sistema funciona. Está de alguna forma, o sea, si no es el gobierno censurándote, es digamos, la empresa privada, o sea, pidiendo que digas la verdad, pues, como que a punta de demandas. Sí, entonces, eso me parece que me ha alegrado un poco la semana, sinceramente, ver a Fox News en esas dinámicas.
Estás contento entonces. Estoy contento, además, bueno, imagínate tú la conexión con Venezuela Sí, sí. y Smartmatic. Eso es como, no sé, es como una mezcla entre, o sea, por fin el crossover que estábamos esperando, SNL y Bienvenido. Sí. O sea, así. Entonces, bueno, estamos buscando, para ya cerrar, a este eslabón magasolano. Si ustedes conocen a esta persona que se reunió con probablemente Rudy Giuliani y le dijo, mira, te tengo esta persona que te va a decir toda la verdad sobre Smartmatic y Exacto. estas compañías y este El tipo de... artífice de la estrategia. Y que bueno, que trascendió, o sea, estos problemas que un tipo ahí cayéndole paja a Giuliani no supo en lo que esto se iba a transformar. Sí. Cuéntenos quién es, quién creen que es, y es más, feliz lo ¿Dónde entrevistamos. está? ¿Dónde estás? Lo Aparece. entrevistamos, sí, aparece. Bueno, nada, otro Pero episodio bueno. más de Pueblo People. Recuerda Sí, ir rápido a las redes. Estuvo divertido. Bueno, Sí. arroba pueblo_people en Twitter, en Instagram arroba pueblo people. Suscríbanse a la campanita, ya, denle ahí, y también síganos en Spotify. Y ya saben, si- Apple Podcast. cuando piensen que no todo en el mundo gira alrededor de Venezuela, Ya lo o alguien saben. se los diga, Sí, somos el centro del universo. muéstrenle este episodio, ¿ok? Nada, ya. Hasta la Hasta la próxima. próxima.